Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, estudiantes. ¿Cómo les ha ido esta semana? Buenas noches, mi Rina. ¿Estamos listos para empezar? ¿Alguien podría responder? Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches, Missy. Sí, buenas noches. Mis buenas noches. Buenas noches, Miss. Bueno, ¿podemos empezar? Sí, Miss, no nos Buenas escucha. noches. Miss, creo que no nos escucha. Miss. Sí, Miss, la escuchamos. Ya. Bueno, voy a empezar, así que ¿me escuchan? Si me escuchan, por favor, confirmen. ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss, ¿usted nos escucha? Se escucha muy bajito. Sí, la escuchamos. ¿Perdón? Miss, sí se le escucha, fuerte y claro.
Ya, ahora sí vamos a empezar. Ya en esta sesión de hoy día vamos a hablar sobre los modelos pedagógicos y paradigmas curriculares y nos toca en esta oportunidad el modelo cognitivo. Entonces, otra propuesta, ¿no? Otro modelo que surge por el constante cambio que existe en la parte educativa, en la formación de los estudiantes, en las necesidades que requiere el contexto actual, ¿no? La necesidad de tener personas que tengan determinadas capacidades, competencias, ¿no? Entonces, el contexto es quien va determinando qué calidad de personas requiere, ¿no? Para poder afrontar los desafíos que se presentan en ese contexto. Entonces, por lo tanto, hay diversos estudiosos, psicólogos, sociólogos, educadores, ¿no? Que van mirando, ¿no? Esta necesidad y van buscando respuestas, ¿no? A cada uno de estas interrogantes, ¿no? Para encontrar cuál es el camino que debe seguir una escuela para lograr formar personas que vayan a responder a esos desafíos que van a afrontar en un determinado momento, ¿no? Entonces, por eso hay diferentes modelos, diferentes propuestas, diferentes enfoques, ¿no? Que al final algunos se juntan, otros se divorcian también porque no coinciden. Entonces, en esa propuesta estamos nosotros, ¿no? Entonces, como yo les decía anteriormente, nosotros tenemos que conocer, tenemos que ir mirando cada uno de estos modelos y comparando con nuestra práctica educativa actual, por ejemplo, cómo hemos aprendido, cómo estamos enseñando a los que ya están en aula, cómo estamos enseñando, cuál es nuestra práctica pedagógica y cómo debemos enseñar en el futuro, ¿no? Entonces, eso nos tiene que llevar a nosotros a repensar, ¿no? En cuáles son esas estrategias, esos dilemas que nosotros vamos a afrontar cuando nos toque estar frente a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes a los cuales nosotros vamos a formar. Entonces, queremos que los futuros docentes ya hicieron un trabajo anteriormente para mirar los desafíos que tiene la educación, ¿no? Y lo que requiere de los docentes. ¿Qué nos pide a nosotros los docentes ese contexto? ¿Qué nos dice a nosotros que debemos hacer para que esos estudiantes puedan responder con eficacia, eficiencia, ¿no? Frente a esas situaciones problemáticas que se presentan en el futuro? Por ejemplo, el ejemplo muy claro que tenemos ahora es, por ejemplo, esta pandemia. Nadie había ni siquiera imaginado o soñado de que eso podía ocurrir, ¿no? Entonces, ¿hemos estado preparados o no hemos estado preparados? ¿Cómo estamos afrontando esta situación? Entonces, si esta es una pandemia, es un problema mundial, imagínense de acá. Ustedes van a salir de acá como profesionales, les falta pues como 4 años, digamos, ¿no? Unos 4 años. Imagínense, de acá al 2025, ustedes ya van a estar siendo docentes, van a estar en aula, dependiendo qué grado les toque, ustedes van a ser, creo, inicial. Entonces, ustedes van a formar inicial recién. Esos jóvenes, esos niños, por ejemplo, ¿cuándo van a ser ciudadanos? ¿Cuándo van a afrontar sus desafíos? Pues en el 2000, si en el 2025 años, 5 años más,
5 años más, 5 años, en el 2040, en el 2040. ¿Se imaginan? Los estudiantes que ustedes van a formar van a empezar a ser ciudadanos en el 2040, ¿no es cierto? Entonces, imagínense el mundo en el 2040, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que estar mirando estas propuestas y decir cuáles de ellas nos van a ayudar a formar ciudadanos, ¿no? Efectivos para que respondan a ese contexto en el 2040, aproximadamente, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que ustedes lean, además de la lectura, el material que se les presenta. Debemos seguir investigando, leyendo más para poder nosotros con conocimiento, ¿no? Tomar decisiones que vayan a favorecer a mi práctica pedagógica. Muy bien. Ahora, el modelo cognitivo. A ver, una pregunta. ¿Qué es pensar para ustedes? Si me están escuchando, y me gustaría que conversar, dialogar para ustedes. ¿Qué es pensar? A ver, cada uno póngase a pensar y diga, responda. ¿Qué es pensar? Miss, es formar ideas en nuestra mente y relacionarlas con el tema en el contexto Pensar que vivimos. solamente será pues imaginar, soñar, Analizar. solamente será eso, pensar, o es algo más profundo, algo más Investigar sería. fuerte, Investigar. ¿no? Que solamente el imaginar, que solamente el soñar, ¿no? ¿Qué es pensar? En este modelo cognitivo se hace hincapié en que el ser humano es un ser pensante. ¿Y qué quiere decir un ser pensante? Es una persona que razona, ¿no? Es una persona que analiza. Y todo eso, ¿dónde ocurre? En el cerebro, ¿sí? Pensamiento. Reflexiona, ¿ya? Son todas esas categorías que van jugando, ¿no? En forma circular, como se ve en la figura, ¿no? Para que la persona que está aprendiendo, ¿no? Pueda apropiarse del conocimiento, ¿sí? No sé, como en la escuela tradicional, no se aprende, dice, según este modelo, no se aprende por repetición, se aprende por asimilación. Y esos se dan diversos procesos para que uno pueda asumir un conocimiento y pueda quedarse en nosotros para ser utilizado en el momento adecuado, ¿no? A largo plazo. Porque si no ocurre estos procesos mentales, ¿qué pasa con ese conocimiento que yo estoy queriendo aprender? Si no hay procesos mentales, ese conocimiento queda a corto plazo. Va a ser a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que yo hoy día voy a repetir, voy a aprender, voy a leer por decir, sobre el modelo cognitivo y comienzo a estudiar. Pero si no proceso esa información, hoy día lo aprendo y seguro de acá un mes o 2 meses ni me acuerdo del modelo cognitivo. Esa es la primera gran diferencia entre el aprendizaje tradicional y este nuevo modelo que es el modelo cognitivo. Entonces, el pensar, ¿no? Juega aquí en este modelo un papel muy importante, porque en base a eso, el hombre dice va a adquirir, va a asumir y va a asimilar aprendizajes.
Entonces, en este modelo se habla mucho de lo que es la cognición, ¿no? Se habla del pensar, del aprendizaje, ¿no? De procesos, se habla de procesos. Entonces, en este modelo se considera, ¿qué es la cognición? A ver, lean lo que dice, ¿ya? Lean y luego yo les explico. Dice, mira, bien clarito dice, es un concepto, la cognición es un concepto que hace referencia a todo proceso mental que se encuentra detrás de todo comportamiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo para actuar, antes de por ejemplo, yo me quiero ir a comprar ropa, ¿sí? Un ejemplo simplón, bien simple, ¿no? Yo me quiero ir a comprar ropa. Antes de ir a comprar ropa, ¿qué es lo que sucede en mi cerebro? ¿Qué procesos mentales comienzan a suceder en mi cerebro, a ocurrir en mi cerebro? Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Primero comparo precios, digo, ya, me voy a Saga, ahí está 50%. No, me voy mejor a Ripley, que está con el 70%. No, me voy a Oesle porque me dan 2 por 1. Estamos comparando precios. ¿Se dan cuenta? Entonces, al hacer ese proceso de comparación, porque la comparación sí es un proceso mental, entonces, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Entonces yo voy a tomar una decisión, voy a decir, no, como yo tengo tanto dinero, ¿no? Yo solamente tengo esto, entonces, me voy mejor a esta tienda porque me va a alcanzar el dinero. A eso se refiere. Dice, ¿no? Hace referencia a todo proceso que se encuentra detrás de todo comportamiento. O sea, antes de actuar nosotros, vamos haciendo esos procesos mentales. Por ejemplo, yo les digo, ustedes, por ejemplo, quieren abrir una bodega. Ya, yo quiero hacer voy a poner mi bodeguita ahora. ¿Y qué procesos comienzan a suceder? ¿Qué hacen ustedes antes de emprender un negocio, por ejemplo? De repente muchos de ustedes tienen un negocio. O algo más simple. Por ejemplo, ustedes están buscando trabajo y ¿qué hacen? Necesitan trabajar. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que buscan? Miran avisos, ¿no? Entonces dicen, no, acá está, y dicen, no, acá no tiene por ejemplo, este empleo, solicitan tal, no tengo esto, me falta este requisito. A ver, este otro, comenzamos a mirar, ¿se dan cuenta? Entonces, una vez que yo miro uno y otro, ¿qué digo? No, en este empleo sí, tengo todos los requisitos, por lo tanto, aquí voy a enviar mis documentos. ¿Se dan cuenta? Esos son los procesos. Esos son los procesos mentales. Eso es lo que nosotros tenemos ya en nuestro cerebro. O sea, estamos jugando con lo que ya nosotros sabemos, ¿no? Para afrontar una situación, ¿no? Que se nos está presentando, ¿sí? Siguiente, dice, es el acto del conocimiento que obtenemos por la capacidad de pensar. ¿Se da cuenta? Recibir, recordar, comprender, organizar y dar uso de la información recogida. O sea, pensamos, ¿sí? Pensar es eso, es lo que hemos hecho, pensar dónde me conviene, qué hago, cómo lo hago, cómo voy, ¿no? Recibo, o sea, tengo información, recordar. Ya yo he visto pues los precios, he visto en la televisión, en la propaganda, he visto en la radio, he escuchado en el periódico, o me ha llegado a mi WhatsApp información. Entonces, recuerdo eso. Y luego comprendo. ¿Cuál es el momento de comprender, por ejemplo, en este ejemplito que hemos dado? Comprender, no, acá es más barato, acá no me conviene esto. Estamos entendiendo la situación. Eso es comprender. Organizar.
Una vez que yo comprendo, ya sé dónde voy a ir, digo, voy a llevar mi dinero, voy a salir a tal hora, ¿no? Me voy a ir, me voy a arreglar para... Entonces estamos organizando mi salida a la compra que voy a realizar, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Entonces, este modelo coge todos esos procesos mentales y dice que el aprendizaje no es una cosa repetitiva, ¿no? No es que yo me tenga que poner a repetir y repetir para poder aprender, ¿sí? No solamente es eso, sino que para aprender, ¿no? En el cerebro ocurren procesos mentales que me van a permitir asimilar una información nueva o un conocimiento nuevo. Muy bien. Fundamentos principales del modelo cognitivo. Los fundamentos principales del modelo cognitivo, uno de ellos es considera al sujeto como un ente activo. Bueno, espero que me estén escuchando, ¿sí? ¿Por qué dice considera al sujeto como un ente activo? O sea, que la persona no es un sujeto que está ahí callado, sentadito, preso, ¿no? Inmóvil. La persona, nosotros nos gusta hablar, conversar, dialogar, compartir, jugar, saltar. Entonces nosotros somos sujetos activos, o sea, no somos no somos seres inanimados, somos seres animados, ¿no? Tenemos un cerebro por lo cual nosotros pensamos. Entonces, por lo tanto, este modelo lo considero como activo, o sea, que debe estar presente, que está presente siempre en todo. Estudio de cómo el niño construye su pensamiento. Ellos dicen que el pensamiento, o sea, su aprendizaje, se construye a través de esos procesos que se dan. O sea, la persona puede elaborar, ¿no?, sus propios modos de aprender, porque es un ser pensante, ¿sí? No es un sujeto que está inanimado, inerte, sino es un sujeto que piensa. Por lo tanto, si piensa, puede construir, ¿no?, su aprendizaje, ¿sí? El sujeto que aprende no es una tabla rasa. ¿Qué decíamos? Pobrecito, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando uno hace el acompañamiento a los docentes, ¿no? No, profesora, él no puede. ¿Cómo que no puede? No pueden, él. No, nosotros tenemos que confiar en que ellos sí pueden, ¿ya? Y además, acá lo que nos quiere decir que el sujeto aprende, porque no es una tabla rasa, quiere decir que todas las personas tienen conocimientos. Desde pequeñitos, desde bebitos, desde que nacemos estamos aprendiendo. El niño nació, sabía succionar la leche de su madre, ¿sabía? No sabía. Pero cuando la madre le entrega el pezón, ¿no? El niño empieza de poquitos y de pronto ya empieza a succionar, ¿no? Entonces, ¿alguien le dijo, esto tienes que hacerlo así? No, ¿verdad? Luego continúa avanzando y aprende, cuando le duele algo, llora. ¿Se dan cuenta? Es algo que se va, todos tenemos conocimiento, todos sabemos algo. Entonces, ninguna persona así que está en blanco su aprendizaje, está en blanco de conocimientos. No, todos sabemos algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, ¿no? Somos sociables. Desde que nacemos estamos en relación con nuestros padres, más adelante con nuestros amiguitos en inicial, con los amigos del barrio, con los vecinos,
y de todo estamos escuchando, y ahora tenemos una bendita televisión, ¿no? Una bendita madre sustituta, que es la televisión. Y ahora muchos padres también tienen la bendita tablet, ¿no? Entonces, los niños ahora están, pero relacionados con información cualquier cantidad, ¿sí? Entonces, los medios también que están a la orden del día, también son, ¿no? Son unos recursos que hacen que las personas vayamos adquiriendo conocimiento, les repito, permanentemente. O sea, no hay nadie pobrecito que no sabe nada, ¿sí? Eso sí tenemos que tener muy claro, ¿ya? Porque a veces nosotros llegamos al aula, ¿no? Como que somos los grandes señores, ¿no? Somos los dueños, amos y señores del aula, y el que sabe es el docente, ¿no? Ese es el único que sabe. Los niños están en cerito, no es así. Todos nosotros tenemos que, de acuerdo a este modelo, sí, tenemos que aprender a reconocer que todos estamos aprendiendo permanentemente y que es posible que de acuerdo a lo que nosotros vayamos a trabajar en el aula, muchos de los estudiantes sepan, conozcan, ¿no? Y mucho. Como yo le decía en una experiencia, ¿no? Que la docente de primer grado me dice, no, mis estudiantes no escriben, profesora, no escriben. ¿Y cómo sabes que no escriben? No, profesora, hacen los garabatos. Probemos, le digo. Probemos a ver si tus estudiantes no escriben. Pero a eso decía, hay que tener claro cuál es el sentido de la escritura. ¿Qué es escribir? ¿Sí? Si escribir, de acuerdo al concepto que nosotros tengamos, escribir, le vamos a dar vamos a trabajar con nuestros estudiantes, ¿ya? Pero el concepto con el cual yo trabajaba, el escribir, es que escribir es poner en blanco y negro, ¿no? En un texto, poner todo lo que yo quería expresar. Eso es escribir. Escribir no es lo que escriben de la pizarra y escriben bonito, es transcribir. Cuando en primer grado le ponen la muestra, ¿no? Y el estudiante traza las letras igualito como está, como le ha dejado la profesora, y lo hace muy bonito, eso no es escribir. Eso no es escribir, por si acaso. Escribir es expresar, poner en un texto lo que uno quiere expresar. Y teniendo en cuenta esa condición, yo le digo a la profesora, vamos a ver, pues digo, entonces se hace todo el proceso de una historia y ellos empiezan a escribir. ¿Cuál fue la sorpresa de la profesora esta? Cuando se dio cuenta que sus estudiantes de primer grado, muchos de ellos ya eran alfabéticos. Alfabéticos. Recuerden, ustedes son de inicial, no le van a meter la escritura con sangre a los niños, por favor. No le van a meter la escritura. La escritura se aprende, tiene sus propios procesos para ir adquiriendo lo que es la lectoescritura. Entonces, sus niños, esta profesora, eran alfabéticos y ella decía que no escribían. ¿Qué quiere decir alfabéticos? Quiere decir que escribían correctamente. Algunas letras pegadas, algunas letras se cambiaba, por ejemplo, la S por la C, por la Z, pero eso ya no era importante, eso ya se iba a trabajar luego, pero ya uno leía lo que escribían y se entendía perfectamente. Entonces la profesora dijo, ay profesora, pero ¿cómo es posible que...? Ahí está, pues profesora, le digo, usted está diciendo que no escribe, por eso dice acá, ¿no? El sujeto que habla no es una tabla rasa, o sea, no es lo que yo creo, sino nosotros tenemos que ver cómo está avanzando mis estudiantes, ¿sí? Muy bien, sigamos. Enfoque, dice.
El modelo cognitivo dice, nuevas ideas sobre la representación y la naturaleza del conocimiento. ¿Cuáles son esas, a qué recurre este modelo? Recurre a recurre al recuerdo de lo aprendido, o sea, la memoria. O sea, yo para aprender, para continuar aprendiendo, yo tengo que recurrir a lo que yo sé. Por eso dice que el estudiante no es una tabla rasa. El estudiante algo ya tiene en el cerebro, sabe algo. Entonces, en este modo dice, hay que recurrir a lo que el estudiante ya sabe. Entonces, partiremos de él. Después dice solución de problemas. Parte de una situación compleja. Para aprender hay que complejizar, no romperles el cerebro, sino tener en cuenta el nivel en el cual está nuestro estudiante, ¿no? Para poder trabajar. Porque si yo no complejizo las situaciones en las cuales voy a trabajar, entonces el aprendizaje es simple, es simple, ¿no? Entonces, para que haya aprendizaje necesitamos de situaciones complejas, por eso dice, se utiliza la solución de problemas, ¿eh? Dices, tiene que ser significado, comprensión y producción, construye aprendizajes, ¿no? Tiene que ser una situación significativa, tiene que haber un proceso de entendimiento, comprensión, saber qué significa, qué es esto. Y finalmente yo encuentro significancia. Entiendo toda esa situación compleja y la resuelvo y lo produzco, ¿sí? Y la resuelvo. Esa es producción, resuelvo la situación compleja. Pero para eso ahí viene el papel del docente, ya, cómo ayudar, ¿no? Cómo mediar esos procesos, ¿no? Para que el estudiante avance, ¿sí? Entonces, ustedes como maestros, futuros maestros o maestros y algunos, entonces tienen que ir tomando en cuenta estas cosas. Sí, a ver, ahora comparen su práctica, ¿no? Si solamente estamos nosotros hablando y hablando, no como estoy yo ahora, ¿no? Yo estoy hablando, y no sé si ustedes me están entendiendo, no sé si ustedes me están comprendiendo, ¿no? Me gustaría escuchar su voz y dialogar, porque en ese diálogo, ¿sí? Se da esas interacciones, en esas interacciones son cuando nosotros fortalecemos o asimilamos o comprobamos que lo que nosotros estamos entendiendo va por buen camino. Porque si estamos mudos, la verdad que queda en duda, ¿verdad? Para mí me queda en duda. Espero que para ustedes no, porque me preocupa, ¿sí? ¿Cuáles son esos principios básicos del enfoque cognitivo? La adquisición, la organización y uso del conocimiento, ¿sí? Son tres principios: adquisición, organización y uso del conocimiento. ¿Qué es la adquisición? Dice, considera la primera como una adquisición y modificación de estructuras y conocimientos. La esencia de la adquisición del conocimiento consiste en poder generalizar determinados aprendizajes adquiridos. Es adquirir, aprender y finalmente relaciones generales. ¿Qué significa adquisición? O sea, ¿cómo yo voy a aprender? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ese aprendizaje, ¿no? Que estoy yo trabajando, que quiero asumirlo, asimilarlo. Yo, por ejemplo, para mí antes
De repente, el color rojo es un ejemplo, ustedes también pueden buscar. Para mí el color rojo era el símbolo ¿qué puede decir? De heroicidad, por ejemplo. Cuando decíamos se tiñeron de sangre los héroes, ¿no? Luchando por el Perú. Y para mí pues, significaba patriotismo, por ejemplo, el rojo, ¿no? Eso es lo que yo creía que para mí era eso. Pero resulta que ahora estamos leyendo sobre diversas situaciones que está, por ejemplo, ahora que hay mucha delincuencia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay personas que salen con armas y matan a diestra y siniestra sin importarle nada, hasta por un celular te matan. Entonces, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia esa idea que yo tenía sobre el rojo? ¿No? Ese conocimiento que yo había asumido sobre el rojo, que antes significaba para mí patriotismo, pero en este momento, de acuerdo a la situación actual, ya no solamente significa patriotismo, también ahora para mí significa tal vez delincuencia, muerte. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo voy adquiriendo nuevos conocimientos y ese nuevo conocimiento va modificando la idea o el conocimiento que yo tenía antes de. ¿Sí? Por eso dice que el conocimiento no es algo fijo. Hoy día sabemos sobre algo así científicamente comprobado de repente, pero ¿qué tal si mañana sale otra cosa? Por ejemplo, en este proceso de la pandemia, primero nosotros todos tomamos la ivermectina, la citromicina, full, pero luego salió y empezaron a decir que no ayudaba mucho, ¿no? Entonces ya hay una contradicción. ¿Y eso qué nos lleva? A buscar mayor información para ver si nos conviene o nos conviene o de qué manera nos ayuda estas medicinas a combatir el COVID, ¿no es cierto? Entonces, el aprendizaje es un constante modificación, ¿no? De esos conocimientos que nosotros teníamos anteriormente, ¿ya? Entonces, y eso es uno de los principios que asume este modelo. O sea, que el conocimiento no es algo fijo que se va a quedar para toda la vida. En algún momento, con algo nuevo, puede cambiar, ¿sí? Organización. En esta etapa, dice, se estructuran procesos y estrategias para aumentar y sostener los aprendizajes. A medida que progresa el desarrollo, los esquemas van siendo más diferenciados, menos sensoriales y más numerosos, y la red que forma es progresivamente más compleja, por supuesto. O sea, ustedes han escuchado la taxonomía de Bloom, ¿no? Entonces, Bloom ha elaborado procesos, ¿no? Unos procesos sobre los cuales se van construyendo los aprendizajes. O sea, primero hay algo, primero que hago antes de, por ejemplo, en este proceso de ir a comprar, ¿qué es lo que hago primero? ¿No? ¿Qué proceso primero? Primero, he observado. ¿Se dan cuenta? He observado. ¿Qué he observado primero? De repente las propagandas que hubo en mi celular, en la televisión, ¿no? Propaganda. He observado lo que existe. Luego, ¿qué he hecho? He comparado. Entonces, el observar es menos complejo que comparar, porque comparar quiere decir estoy discriminando. Cuando yo comparo, luego discrimino. ¿Se dan cuenta cómo se van dando esos procesos?
y se van complejizando. Luego de discriminar, ¿qué hago? ¿Qué puedo decir? No sé, se me ocurre en este momento, analizo. ¿Qué estoy analizando? Estoy comparando, al comparar, ¿no? Estoy discriminando. No, este no porque es muy caro. Este sí porque todavía me conviene. No. Entonces, y luego analizo y digo, no, si voy acá, todos juegan un papel ahí que se van dando, ¿no? Digo, no, si yo me voy y compro lo más caro, me voy a quedar sin dinero y de repente me falte para otra cosa. Estoy analizando. A esos procesos se refiere. Entonces, yo estoy organizando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos en aula haciendo nuestro trabajo pedagógico, tenemos que proponer situaciones que se den estos procesos. ¿Sí? Que se den estos procesos. ¿Ya? O sea, tenemos que organizar nuestras situaciones, nuestras estrategias, teniendo en cuenta estos procesos. ¿Sí? Yo creo que el ejemplo es el que mejor les está ayudando. Por favor, en el chat escriben, me ayuda los ejemplos, no me ayuda por favor escriban porque yo los voy a leer, ¿ya? Por favor, escriban si les está ayudando o no les está, porque de alguna manera tengo que darme cuenta de que ustedes están entendiendo, porque yo estoy aquí bla, 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 y no sé si me estarán comprendiendo, la verdad. Uso del conocimiento, dice, en la memoria. No solo debe almacenarse el conocimiento por sí mismo, sino también los usos del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. A ver, escriban eso. A ver, ¿qué quiere decir eso? Por favor, escriban en el chat, ¿ya? Para darme cuenta de que algo está quedando, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? O sea, en la escuela, en el modelo tradicional, yo, por ejemplo, me ponía, vamos a trabajar, decíamos, el sujeto, ¿no? Muy bien. Trabajamos, por ejemplo, en comunicación, el sujeto. Uy, el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Uy, ya me lo sé, ¿no? Ya sé que ese es el sujeto. Pero cuando voy a construir un texto donde se pone en juego el uso de toda la gramática, el uso de la ortografía, ¿no? Construyó, las oraciones no son oraciones. Escribo como mejor me parezca. Entonces, esto te dice que si yo voy a aprender, por ejemplo, en este ejemplito, sobre el sujeto, dice que yo debo saber cómo usar ese conocimiento cuando tenga que hacer uso de él mismo. O sea, por ejemplo, ¿cuándo vamos a hacer uso del sujeto? Cuando construimos oraciones, ¿no? Cuando construimos textos. Entonces, ¿cómo voy a hacer uso de ese conocimiento cuando yo elabore mi texto? A eso se refiere. O sea, no solamente debo aprenderme qué es el sujeto, sino que debo aprender cómo usarlo cuando tenga que recurrir a él, cuando tenga que hacer mi texto, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere esta forma del uso del conocimiento, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el rol del estudiante? ¿Qué se dice del estudiante en este modelo? El estudiante, ya dijimos que es activo, es quien procesa la información con los recursos que cuenta, ¿no? Para aprender a solucionar situaciones retadoras y desarrollarlas.
Y el estudiante, como hemos dicho en todo ese proceso que hemos estado trabajando, dice, tiene conocimiento previo, acorde a su nivel de desarrollo. Eso es lo que decíamos, que todas las personas tenemos saberes previos. No somos una tabla rasa, tenemos experiencias de vida y en esas experiencias de vida hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Y luego esas experiencias le van a dar sentido a lo que queremos que aprendan, ¿sí? O sea, por decir, voy a hablar sobre, a ver ahorita, ya que en el 2023 vamos a hablar sobre enfermedades contagiosas, ¿no? Vamos a hablar sobre enfermedades contagiosas. Digamos, acá en el futuro 2023, esperemos que ya ocurra eso, ¿no? Queremos que esto ya pase. Cuando hablemos de enfermedades contagiosas, ¿quién no va a saber del COVID-19? Entonces, cuando yo en el 2023 mis estudiantes estén hablando sobre enfermedades contagiosas, inmediatamente su recuerdo lo va a llevar al COVID-19. Y ese es un ejemplo, pero genial para las enfermedades contagiosas, ¿no? Entonces, ese aprendizaje, cuando lo relacionan con lo que sabe, es interesante. Ellos van a poder hablar, explayarse y les va a ser significativo. Entonces, van a relacionar toda esta experiencia que han pasado, los que han vivido, ¿no? Y lo van a poner en primera fila y van a decir, sí, profesora, esto es así, las enfermedades contagiosas, mire todo lo que teníamos que hacer, teníamos que, para no contagiarnos, teníamos que ponernos la mascarilla, que la careta, lavarnos las manos y todo eso. Se hace un aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, mis queridos colegas, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta de este modelo, ¿no? Entonces, vayamos dejando de ladito el modelo tradicional, que el modelo tradicional, ya ustedes saben desde cuándo se está haciendo y hasta la fecha sigue vigente en muchas aulas, sigue vigente. No podemos desprendernos de eso, no podemos. Por eso nosotros invocamos a ustedes que vayan analizando, asumiendo, comparando, reflexionando sobre los nuevos paradigmas educativos. Ahora, el rol del docente. Fácil, miren, su rol es, como nosotros decíamos, faciluca. Dice, ¿qué hace el docente en este modelo? En este modelo estimula el desarrollo de los aprendizajes. Se convierte en el mediador de los aprendizajes, ¿sí? Porque ¿quién es el que va a hacer las preguntas? ¿Quién va a cuestionar? Entonces los va a hacer pensar a los estudiantes cuando ellos estén elaborando, construyendo, investigando, ¿no? Proponiendo, él lo va a hacer pensar, ¿no? Entonces, ese es el rol, el papel del docente en este modelo. Y diseña las actividades, ¿no? O sea, si yo quiero que vamos a aprender ahora sobre, por decir, asuntos públicos, vamos a ver. Por ejemplo, un asunto público hoy día, otra vez la pandemia. ¿Es un asunto público? Sí, es un asunto público porque es un problema que está afectando a todo un colectivo, pero no solamente un colectivo, y este es mucho más grande, ¿no? Es un colectivo mundial. Entonces, si yo voy a trabajar eso, entonces, ¿quién va a diseñar toda la propuesta? Que lo que voy a trabajar en aula es el docente. Hasta ahí todavía llega esto. Más adelante va a haber otras propuestas donde
Hay otras formas de diseñar las actividades, pero en este modelo todavía es el docente quien diseña las actividades, ¿sí? Solito, sentado, ahí en su, por ejemplo, así como nosotros estamos ahorita, ¿no? Cada uno en su casa, ¿no? Yo como profesora de ustedes, solita, comienzo a decir, ya, a ver qué les digo, cómo les hago. Solita estoy diseñando, ¿no? Pero hay otros modelos, ¿no?, que dicen que las actividades deben ser propuestas desde el estudiante y con el estudiante. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este modelo es el docente quien diseña aún las actividades, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver solamente a dos representantes. Dos representantes son los que más, ¿no?, más han trabajado con respecto a este modelo. Es David Ausubel, que plantea la teoría del aprendizaje significativo. Dice, explica el proceso de aprendizaje en el aula a través de la comprensión, transformación, almacenamiento, uso de la información envuelto en la cognición, ¿no? O sea que nosotros, el estudiante, lo que va a aprender tiene que pasar por un proceso de comprensión, ¿sí? Tiene que entender, tiene que saber cuál es el sentido de lo que está aprendiendo. Si no encuentra sentido, entonces no va a llegar a ser significativo. Tiene que tener sentido para el estudiante. O sea, tiene que entenderlo, saber qué es, ¿no?, de qué se trata, para qué me va a servir, ¿no? ¿Sí? Esa es la comprensión. Ahora, transformación quiere decir que lo que yo quiero que aprendan, tengo que saber primero qué es lo que sabía con respecto a lo que nosotros queremos trabajar. Entonces va a haber un proceso de transformación, o sea que va a ser esa comparación de lo que estoy aprendiendo con lo que yo sabía, poco o bastante, no sabemos. Entonces, de ahí le va a salir una nueva idea. Y esa nueva idea es lo que va a quedar en el estudiante, como conocimiento. Entonces, ese conocimiento que va a quedar almacenado en mi cognición, como cognición, voy a hacer uso de esa información cuando quiero actuar en alguna situación, ¿sí?, de la vida, claro, cuando voy a actuar. Entonces yo, como ya he actuado, tengo en mi cerebro una idea, entonces cuando de repente estoy por la calle, necesito de cierta información, y la información, si ha sido interesante, ha quedado a largo plazo, entonces va a fluir, entonces voy a hacer uso de ese conocimiento para responder a ese problema o a esa situación que se me ha presentado, ¿no?, en la vida, ¿no?, o en el contexto, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta de David Ausubel. Y luego tenemos a Jeremy Brunner, ¿no? Para Jeremy Brunner, el sujeto conocente, dice, el sujeto conocente, cuando aprende, interactúa con la realidad, ¿no? Dice, creando nuevas o modificando las preexistentes. Se dan cuenta que son parecidas las ideas con lo mismo que decía Ausubel. Dice, organizando las entradas según sus propias categorías, y las categorías determinan distintos conceptos. Por lo tanto, el aprendizaje es un proceso activo de asociación que responde a desafíos de situaciones problemáticas. Es un proceso de andamiaje. ¿Qué quiere decir andamiaje? Que son por procesos, o sea, no todo es como una cosa revuelta, ¿no?, que todo se da al mismo tiempo, sino se dan por etapas, ¿no? Van avanzando de acuerdo a los procesos. Decíamos anteriormente que de acuerdo a los procesos, al nivel de desarrollo del estudiante. Por ejemplo, un niño de primer grado, por ejemplo, tiene todos los procesos mentales, ¿no?, todos los hasta los más complejos, pero en un nivel más
menos complejo, más chiquito. Es diferente a un estudiante, por decir, de secundaria, ¿no? Que tiene mayores, ¿no? Ya realiza mayores procesos mentales. Entonces, por eso dice que se da en un proceso de andamiaje, que van poco a poco teniendo en cuenta el desarrollo, ¿no? de cada persona, de cada estudiante. ¿Sí? Muy bien. Creo que hasta aquí hemos llegado. Y tenemos aquí en el mismo PPT, que voy a subir, está la tarea, ¿no? En la tarea. ¿Cuál es la tarea? Van a elaborar, dice, elabore un cuadro comparativo entre la propuesta de David Ausubel y Jerome Brunner, ¿no? Ustedes van a elaborar un cuadro comparativo. A ver, ¿qué dice Ausubel y qué dice Jerome Brunner? Entonces, este cuadro comparativo, ustedes lo van a subir, ya la profesora Ana seguramente les va a decir dónde lo van a subir, ¿ya? Hoy mismo voy a poner este PPT en la página, en el aula virtual, ¿no? Lo voy a subir y ustedes van a tener para leer, ¿sí? Van a tener para leer, que les sirva de base, ¿no? Hemos hablado muy poquito de Auel y de Brunner, pero ustedes van a desarrollar ese cuadro comparativo en una hoja, no más tampoco, ¿ya? No quiero que me hagan así grandote, pero sí una hoja y lo suben pues donde les indique la profesora Ana, ¿ya? A ver, ahora voy a dejar de compartir, voy a leer un poquito, ¿verdad? Tóxica. Eso era tóxica, Marcelo. Uh-huh. Exactamente. Muy bien, sí. Pero pocos han participado, ¿ya? Muy bien, Seberta. Dice Seberta, todas las personas aprendemos de nuestras experiencias, por supuesto. Todas las experiencias de vida que nosotros tenemos día a día nos dan nuevos aprendizajes. Y eso nosotros tenemos que tener en cuenta igual con los estudiantes, ¿no? Que ellos también tienen sus experiencias de vida y también aprenden, ¿no? El conocimiento se almacena en la memoria, ¿verdad? Sí, Hermelinda, sí, el conocimiento se almacena en la memoria, ¿sí? Entonces, por sí mismo saber de todos los seres humanos. Claro, todos, por eso decíamos, como dice Seberta, ¿no? Anteriormente, todos tenemos saberes previos. No somos, como decían en el PPT, una tabla rasa. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Giovanna Coca. Muy bien, chicas. Entonces me dan unos minutos, 2 minutos para cambiar de curso, ¿ya? ¿Listo?
Ya, ahora vamos a seguir con el curso de diversidad y educación inclusiva. En esta oportunidad nos toca hablar sobre adecuaciones en el campo educativo, en cuanto a infraestructura, currículum, materiales y actores educativos, ¿sí? Entonces, como hoy día conversaba con una directora de lo que es de una institución, de un CEBE, que es un centro educativo de educación básica especial, ¿no? Y en cuestiones de lineamientos, de propuestas, aún ellos se mantienen trabajando con unas propuestas desde el 2007, 2006 o 2007. Entonces, ella me indica que hasta la fecha no tienen mayores todavía, ¿no? Avances en lo que es la educación inclusiva. Entonces, por lo tanto, lo poco que hemos podido encontrar con respecto a lo que es esta parte, vamos a presentarles, ¿ya? Entonces, vamos. Ajá. Este es el marco normativo según el Ministerio de Educación, ¿no? Hay un marco legal nacional, la Ley General en la 28044, ¿no? Se contempla sobre la educación especial en el artículo 39, ¿no? Y la Ley General de las Personas con Discapacidad, que la vimos en la clase anterior, la 29973, en junio de 2012, ¿no? Y en el artículo 37, donde se comprenden, ¿no? Cómo debe actuar, ¿no? El Minedu, los gobiernos regionales, ¿no? Para garantizar los servicios a la educación inclusiva, ¿no? O sea, EVE dice, con enfoque inclusivo atiende a personas con necesidades especiales a fin de conseguir su inclusión en la vida comunitaria y social. Entonces, sí, hay una intención de colocar a los estudiantes con necesidades especiales, ¿no? Ya están en las escuelas, en los colegios de educación básica regular, ¿no? Con la finalidad de incluirlos en todos los niveles, en igualdad de condiciones, ¿no? Pero aún todavía se mantiene algunas dificultades para que estos niños realmente reciban una educación de calidad. ¿Sí? Nosotros vimos en el artículo 3, derechos de la persona ahí tienen sus derechos, ¿no? Tienen, dice, miren, eso se los he vuelto a poner porque tenemos que nosotros entender que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. O sea, no porque tenga una discapacidad es menos que los demás. No, nosotros tenemos que respetar primero eso. Ese es en su primer derecho, ¿no? Tienen todos los derechos que están en la Constitución Política del Perú. O sea, ninguno se le puede discriminar, ¿no? Segundo, derecho a la educación, que también lo vimos anteriormente, ¿no? Dice, tiene derecho a recibir una educación de calidad con enfoque inclusivo, ¿no? La educación peruana hoy en día, uno de los enfoques de la educación tiene un enfoque inclusivo. Ya lo hemos visto, ¿no? En las primeras clases hemos visto cuáles son esos enfoques, ¿no? Pero en currículo hemos visto los enfoques del currículo peruano, ¿no? Entonces, eso. Ahora, este cuadrito también se los he querido pasar nuevamente para recordarles y ustedes vayan asumiendo y teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, por ejemplo, de la educación, del Estado peruano frente a las personas con discapacidad? Dice, procesos de exclusión educativa de niños y niñas, adolescentes con discapacidad en la educación básica y educación técnica productiva, ¿sí? Los estudiantes con discapacidad incluidos mejoran sus niveles de aprendizaje. O sea, sí, van a mejorar porque si aprenden, ¿no?
tal vez un poco menos, no con la misma, no tienen el mismo avance que los demás, pero sí pueden aprender, ¿no? Pueden aprender. Entonces, este cuadrito ustedes lo leen, lo analizan, ¿no? Para ir teniendo en cuenta cómo debemos atender a los niños en nuestras escuelas, ¿no? Porque van a llegar estos niños. Y nosotros no tenemos que decir, no, ese niño con discapacidad que no me traigan. No, tenemos que nosotros estar preparados para atender en iguales condiciones que los demás. ¿Sí? Muy bien. Y para ellos, esta mirada del Estado peruano, ¿no? Dice una educación inclusiva. ¿Y qué quiere decir eso? Cerrar brechas con medidas de acciones positivas. O sea, que antes la diferencia que hacíamos entre una persona con discapacidad y una persona sin problemas, o sea, sin que tenga ninguna situación especial, ¿no? Nosotros siempre le hacíamos sentar, por ejemplo, a la personita con discapacidad lo hacíamos sentar aparte, le damos tareas aparte, ¿no? No, ahora no. Nosotros tenemos que ir cerrando esas brechas, ¿no? De desigualdad. Entonces, cerrar brechas también quiere decir que vimos la clase anterior que había un gran porcentaje de estudiantes, de personas con discapacidad que no habían logrado concluir, por ejemplo, la primaria ni la secundaria, y en educación superior poquísimos, ¿no? Poquísimos, ¿no? Entonces, esas brechas se tienen que ir cerrando, o sea que los niños tienen que ir, las personas con discapacidad tienen que ir avanzando, ¿no? En su formación y para que ellos mismos puedan responder, ¿no? A sus situaciones que tienen que enfrentar. Erradicar toda discriminación, ¿sí? Erradicar toda la discriminación con una educación inclusiva. ¿Sí? Aprendizaje al desarrollo íntegro y pleno. ¿Sí? O sea, esa es educación inclusiva. Entonces, eso es lo que busca. Educación de calidad, dice. Y eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer, docentes. ¿Y qué significa una educación de calidad? Los docentes. Los docentes estén capacitados y apoyados. O sea, la educación especial hasta hace un año, nadie daba ¿no? Nadie se preocupaba mucho de ellos. Los dejaron con decirles que hasta la fecha que aún continúan con una propuesta desde 2007, ¿no? Hay algunos avances, pero todavía no se ha completado esa propuesta. O sea, no tienen una propuesta de, ¿no? Que ayude a hacer trabajos mejores, ¿no? Hay cosas interesantes que los mismos docentes de estas instituciones han elaborado, pero sin embargo no hay todavía algo más contundente que digamos que, sí, la educación para estas personas con discapacidad están avanzando, ¿no? O sea, lo que se pide es que estos docentes sean capacitados, ¿no? Que haya capacitación, que estén sensibilizados, que tengan apoyo y se les dé asistencia técnica. Dice, los aprendizajes que respondan a las necesidades de los estudiantes, currículo flexible y adaptado. O sea, se tiene que adaptar el currículo. No se puede trabajar con un currículo en las mismas condiciones que las personas que no tienen discapacidad, ¿no? Y las familias involucradas en el proceso educativo. O sea, la familia de estas personas tienen que estar sí o sí presentes en el proceso formativo de sus hijos, ¿no? Gestión favorable para la inclusión, normas y procedimientos materiales y recursos, es la gestión. Infraestructura suficiente, accesible, equipada y con tecnología. Eso es lo que se pide para decir que se está dando una educación de calidad para estos estudiantes. ¿Ya? Formas de atención educativa a la discapacidad. Hay los PRITES, ¿no? Que se PRITE en programa de intervención temprana, ¿no?
donde ahí van de 0 a 3 años, ¿no? Este programa es para aquellas personas que tienen ya, se les ha detectado o tienen alguna posibilidad de adquirir alguna discapacidad, ¿no? Entonces, ahí en estos programas los atienden y les detectan y los ayudan a que la discapacidad no sea tan fuerte, ¿no? Entonces, a eso. Luego vienen los CEBES, ¿no? El Centro de Educación Básica Especial. Van personas de 3 a 20 años. Como yo les decía anteriormente, aquí van solamente las personas severas. Sea una persona, por ejemplo, una persona con síndrome de Down que no es tan severo, no va a ir aquí. No tiene que ir. Esa persona va a ir a una institución educativa inclusiva. Dice 3 a 29 años. ¿Sí? Discapacidad leve o moderada. Entonces, todas las personas que no están con una discapacidad van a estar en nuestras instituciones educativas y nosotros tenemos que recibir a estas personas. Ahora, vamos a hablar sobre las adaptaciones curriculares. Y todavía se habla de objetivos, sin embargo, nosotros ya estamos hablando de un currículum actual, ¿no? El currículum nacional de educación básica, el CENEP, ¿no? Entonces, en el CENEP que nosotros trabajamos las competencias, capacidades, ¿no? Estándares de aprendizaje y los desempeños. Y nosotros tenemos que basarnos estas adaptaciones curriculares que se hacen en las instituciones educativas tienen que tomar en cuenta el CENEP. Sin embargo, cuando nosotros buscamos información sobre adaptaciones, pues todavía estamos hablando sobre objetivos, ¿no? Y los objetivos eran parte del currículo anterior, ¿no? Pero ahí tenemos, si nosotros comparamos, podemos sacar cosas interesantes, ¿no? Esto sí me parece interesante en las técnicas y estrategias. Dice emplear la enseñanza incidental. La actividad de la enseñanza-aprendizaje la inicia el alumno que manifiesta interés por algo, ¿no? Eso es lo que tiene que tomar. Modelado. Esta técnica consiste en exponer al alumno modelos que realizan los comportamientos requeridos. El role-playing. Estas son estrategias que se utilizan, ¿no? Resolución de problemas. En la metodología y actividades, dice, favorecer la motivación y utilizar el refuerzo positivo. En líneas generales, favorecemos la motivación del alumno cuando aumentamos su seguridad ante las tareas y partimos de sus conocimientos. Parecido, ¿no? Miren, o sea, tenemos que nosotros actuar con estos estudiantes no tan igual con los otros, ¿sí? Tenemos que seguir más o menos los mismos procesos, pero teniendo en cuenta los niveles de desarrollo que tiene ese estudiante, cuál es el problema que tiene, ¿no? Mediar en el aprendizaje, lo mismo que se pide en una sesión normal, ¿no? ¿Cómo es mediar? Mediar es que el estudiante es el que va a hacer lo que, ¿no? Va a construir su aprendizaje y nosotros y el docente tiene que estar atento para ver de qué manera puede ayudar, ¿no? a avanzar en los procesos que está realizando el estudiante, ¿no? Utilizar métodos alternativos, selección de actividades alternativas o complementarias, utilización de materiales didácticos específicos. Adecuaciones de infraestructura educativa. La infraestructura también, como decíamos en una de las diapositivas, ¿no? Tiene que estar, si nosotros le estamos abriendo las puertas de la educación básica regular a todas las personas con discapacidad, estas instituciones educativas, su infraestructura se tiene que adecuar a la situación de estas personas que van a ser parte de, ¿no? Por lo tanto, tienen que poner algunas adecuaciones de las infraestructuras y de acuerdo, miren cómo en la imagen ustedes ven, esa es una propuesta, ¿no? De fuente de Diario El Peruano, ¿no? Del 2016,
Dice, hay una ordenanza que regula la accesibilidad universal y fomenta la inclusión en el distrito de Miraflores, ¿no? Pero debería darse a nivel nacional, a nivel de todos los colegios. Si ustedes ven los colegios, las escuelas en las cuales hemos estudiado, muchas de ellas aún todavía no se adecúan, por ejemplo, para una persona que tiene silla de ruedas, ¿no? No hay las rampas, los niños ayudan, los padres ayudan, entonces las escuelas se tienen que ir adecuando su infraestructura a los estudiantes. Por ejemplo, los baños todavía no están adecuados, sin embargo, tiene que ir dándose estos cambios en la infraestructura de estas instituciones educativas para atender con eficiencia y eficacia a estos estudiantes, ¿no? Adecuación de materiales educativos, miren, ¿sí? Ahí está cómo se debe hacer los materiales educativos para estos estudiantes, ¿no? Dice, por ejemplo, deben ser diseñados teniendo en cuenta las características de los estudiantes, ¿no? O sea, se tiene que hacer una evaluación primeramente. Para yo hacer un material tenemos que hacer una evaluación de nuestros estudiantes y teniendo en cuenta el nivel evolutivo de cada uno de ellos, haré grupos de repente, y de acuerdo a esas características, a esos resultados, nosotros tenemos que ir elaborando materiales, ¿no? Y se deben responder a su contexto, ¿no? Ser seguros, o sea, no ser tóxicos, igual que para un niño pequeño, ¿no? Todos los materiales no pueden ser tóxicos porque no sabemos qué ellos se pueden llevar a la boca o qué pueden hacer con esos materiales, ¿no? Porque no sabemos cómo pueden reaccionar frente a ciertas situaciones, ¿no? Porque hay algunos chicos, por ejemplo, que no les gusta el ruido y cuando les hacen ruido se asustan y lo que tienen en la mano te tiran, ¿no? Entonces, por eso dice que deben ser no ser tóxicos, no deben ser de material tampoco que pueda hacerse daño, ¿no? Ser resistentes, duraderos, ser polivalentes, es decir, variados. Casi lo mismo que igual que los materiales para los niños o para las personas, para los estudiantes de primaria, ¿no? Los recursos pedagógicos pueden ser impresos, concretos, impresos, ¿no? Como el cuaderno de trabajo, los textos escolares, los libros concretos o manipulativos, todos aquellos que los chicos van a utilizar, ¿no? Y que les va a permitir tocar, hacer uso, ¿no? Por ejemplo, los módulos de materiales como bloques lógicos, el ábaco, el tangram, etcétera, etcétera. Material de psicomotricidad, ¿no? Rampa, túnel, aros, pelotas, ¿no? Todo eso, material de ciencia, lupas, jarras, medidoras, todos son recursos que deben ser utilizados en los recursos tecnológicos también. O sea, no porque sean personitas con discapacidad no van a poder usar la tecnología, ¿no? Sí, tienen que hacer uso de la tecnología porque estamos hablando de una educación inclusiva y una educación de calidad. Entonces, una educación de calidad es donde tengo que hacer uso de todo lo que existe para que mis estudiantes puedan aprender y adecuarse a eso, ¿no? Porque en su mundo, donde ellos en sus entornos donde ellos viven, hacen uso de esos recursos. Entonces, ¿por qué no tenemos que darles? También tienen que aprender también a hacer uso de esos recursos, ¿no? Y dentro de esos recursos tecnológicos tenemos los contenidos digitales, dispositivos electrónicos, entornos virtuales de soporte. Esto solamente es para que lean, ¿ya? Actores educativos, o sea, los docentes. Ahora, eso nos toca a nosotros también. ¿Cómo nosotros tenemos que adecuar, o sea, qué está haciendo ¿no? desde el Ministerio de Educación para que los docentes, ¿no? tengan una práctica que sea más cercana, que esté más pertinente para la atención de estas personas, ¿no? Por ejemplo, implementación del examen de ubicación de acuerdo a la ley de la carrera pública magisterial. O sea que los docentes de la EBE también
pueden, ¿no? Van a ser parte, son parte ya de la carrera pública magisterial, ¿no? Hay un plan nacional de formación docente para ellos, o sea, el plan de formación docente está dentro como cualquier docente, o sea, de la EBR, de la EVA, ¿no? Todos tienen un plan nacional de formación, o sea, permanentemente también se están capacitando, ¿no? También hay un programa de acompañamiento desde la EBR, porque como ya los estudiantes están asistiendo a escuelas o instituciones de la educación básica regular, entonces cuando se hace el acompañamiento a la educación básica regular. Entonces, los docentes que están con estudiantes con alguna discapacidad son acompañados desde esta modalidad, ¿no? Evaluación sobre el modelo SANE, ¿no? Mayor presencia del Minedu para la propuesta de alineamientos en la formación inicial docente. O sea, por decir, por ejemplo, ustedes ya tienen este curso de inclusividad. Antes de repente no había, ¿no? Porque la educación básica regular no consideraba eso, ¿no? Porque esos estudiantes se iban pues a la educación especial, todos no podían ir, ¿no? Sin embargo, hoy en día el mismo ministerio está poniendo dentro de sus lineamientos, ¿no? Que cuando nosotros estemos en proceso formativo, recibamos también parte de lo que es la educación inclusiva, ¿no? Para estar preparados y atender con pertinencia a estos estudiantes que van a ser parte de nosotros, parte de nuestras aulas. Muy bien. Ahora tenemos la actividad. Hoy nos toca elaborar un material didáctico, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser el trabajo? Va a ser elaborar un díptico sobre la adecuación curricular para estudiantes con necesidades especiales. O sea, ustedes van a investigar sobre cómo se hace la adecuación curricular en el aula. No a nivel general, sino en el aula. ¿Qué es lo que tiene que hacer un docente en el aula? ¿Ya? Adecuación curricular, solamente la parte curricular, no van a ver infraestructura, nada, solamente la adecuación curricular. ¿Cómo debe ser la atención, no, pedagógica en el aula a los estudiantes con necesidades especiales? Van a elaborar un díptico, ¿sí? Solamente un díptico, y la profesora Ana ya les va a indicar dónde lo van a subir o cómo va a ser la entrega. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. ¿Alguna pregunta? Ahora voy a salir del PPT para ver si en el chat ustedes me están entendiendo o si hay alguna consulta. ¿Sí? A ver.